Hay un periódico que se sitúa en un nivel diferente al de cualquier otra publicación católica en el mundo. No por su circulación, que es modesta, no por su periodismo, que es desigual, sino por lo que representa institucionalmente. L'Osservatore Romano es el periódico oficial de la Santa Sede. Cuando algo aparece en sus páginas, los fieles que lo leen asumen razonablemente que lo que están leyendo refleja, como mínimo, la tolerancia de la institución cuyo nombre lleva la publicación. Asumen que no es una opinión aleatoria, asumen que alguien con autoridad decidió que pertenecía allí. Ese supuesto es lo que hace tan serio lo que ocurrió en el número de julio de su suplemento mensual, Donne Chiesa Mondo, no meramente controvertido, serio, porque lo que apareció allí, escrito por una académica bíblica cuyo marco académico es explícitamente feminista, es una tesis que, seguida hasta su conclusión lógica, llega a un lugar al que ninguna publicación católica debería llegar. Llega a la sugerencia de que Jesucristo pasó su ministerio público combatiendo a un enemigo que no existe. La autora es Marinella Perroni. La tesis que ella avanza tiene 4 componentes distintos, y cada uno necesita ser enunciado con precisión antes de que se ofrezca cualquier respuesta al mismo, porque la honestidad intelectual requiere comprometerse con lo que realmente fue escrito en lugar de con una caricatura de ello. El primer componente es este. En el relato del Génesis sobre la caída, no hay diablo. La serpiente que tienta a Eva es, en la lectura de Perroni, simplemente el más astuto de los animales a los ojos de los nómadas del desierto. Una serpiente, nada más. Ninguna agencia sobrenatural. Ninguna voluntad personal maléfica detrás del encuentro. Un animal astuto y una mujer crédula y una fruta y una consecuencia. Eso es todo lo que contiene el Génesis, en esta lectura. El segundo componente se deriva del primero. La creencia en los espíritus malignos no pertenecía a la teología hebrea original. Entró en el pensamiento religioso judío tarde, a través del contacto cultural con las religiones antiguas circundantes. Fue tomada prestada, no revelada. Fue absorbida del entorno, no recibida de Dios. El tercer componente extiende este argumento histórico. El diablo como figura distinta, como entidad personal con identidad y agencia, aparece en el registro bíblico solo en el tardío y fuertemente helenizado Libro de la Sabiduría. Es producto de un momento cultural particular, no un dato de la revelación divina. El cuarto componente es el más inflamatorio para quienes conocen el texto que se discute. San Pablo, en la primera carta a Timoteo, vinculó la serpiente del Génesis, la mujer y la fruta al diablo, a la mujer y al pecado. El argumento de Perroni es que al hacer esto, Pablo reforzó una visión patriarcal de las mujeres como los principales vectores de la tentación y el fracaso moral. La conexión que Pablo traza entre la serpiente del Génesis y Satanás no es, en esta lectura, una percepción teológica. Es una imposición cultural, una hermenéutica patriarcal que lee de vuelta en un texto anterior algo que ese texto no contiene realmente. Esas son las 4 afirmaciones. Aparecieron en una publicación vinculada a la Santa Sede. Ahora llega el examen, porque toda afirmación merece ser contrastada con la evidencia más autorizada disponible. Y para una publicación católica que hace afirmaciones sobre lo que la Biblia enseña o no enseña, la evidencia más autorizada son las propias palabras de Jesucristo, tal como las registran los evangelios. Si el diablo no existe, si la serpiente del Génesis es simplemente un animal astuto y la figura de Satanás es una importación cultural tardía que entró en la teología hebrea a través del contacto extranjero, ¿qué estaba haciendo Jesús? Página tras página de los evangelios, expulsa demonios, se dirige a ellos directamente, los manda, le obedecen, confiesan quién es Él antes de que lo hagan las multitudes, le imploran, negocian con Él, le temen. Si estos seres no existen, si son constructos heredados del contacto con la religión persa o babilónica, ¿qué debemos pensar del Hijo de Dios que pasó una parte significativa de su ministerio público
en confrontación directa con ellos? ¿Estaban los endemoniados de los Gadarenos simplemente enfermos mentales de una manera que el primer siglo describió en lenguaje sobrenatural prestado? ¿Estaba la sinagoga de Cafarnaúm albergando a un hombre con una condición psicológica que Jesús abordó teatralmente? ¿Fue toda la dimensión exorcística de los relatos del Evangelio una actuación cultural sin ninguna realidad ontológica detrás? Estas son preguntas que esta tesis no puede responder satisfactoriamente. Porque decir que el diablo no existe es decir que Jesús estaba engañado sobre la naturaleza de los seres a los que se enfrentaba o que estaba realizando una especie de acomodación a las supersticiones de su audiencia. La primera opción lo hace menos que omnisciente. La segunda lo hace deshonesto. Ninguna está disponible para nadie que acepte la propia afirmación del Evangelio sobre quién es Jesús. Luego está el desierto. Al comienzo de su ministerio público, antes de una sola curación, antes de un solo sermón, Jesús es llevado al desierto y tentado por Satanás 3 veces. El encuentro es relatado en Mateo, en Lucas y referenciado en Marcos. No es una escena multitudinaria en la que los demonios gritan desde la distancia. Es una confrontación directa, sostenida y personal entre el Hijo de Dios y el adversario. Se registra un diálogo. Se describen tentaciones específicas. Se dan respuestas específicas. El adversario cita las Escrituras. Jesús le responde citando las Escrituras. Si no hay diablo, ¿con quién estaba hablando el Hijo de Dios durante 40 días en el desierto? ¿Con un símbolo? ¿Con una personificación de su propia debilidad humana? ¿Con un recurso literario que los evangelistas desplegaron para dramatizar una lucha interior? El texto no respalda esas lecturas. El texto presenta un encuentro real con un adversario real que habla y actúa y se retira cuando es derrotado. Y luego Cristo mismo habla del diablo en un lenguaje que no admite la interpretación que requiere la tesis de Perroni. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, Jesús llama al diablo homicida desde el principio y padre de la mentira. Dice que el diablo no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Este no es un lenguaje simbólico aplicado a un constructo cultural. Es un lenguaje personal aplicado a una persona. Un homicida tiene agencia. Un mentiroso tiene intenciones. Un ser que nunca ha permanecido en la verdad tiene una historia y una voluntad y una relación con la verdad que presupone la existencia. Jesús no está describiendo una metáfora, está describiendo a un enemigo, y lo está describiendo con la misma franqueza con que describe todo lo demás sobre lo que habla con autoridad. La implicación de la tesis de Perroni, seguida hasta su destino, es que Jesús estaba equivocado en esto, que el Hijo de Dios, en sus descripciones de Satanás, en su confrontación con los demonios, en su diálogo directo con el adversario en el desierto, estaba operando bajo un malentendido heredado del entorno cultural del judaísmo tardío del Segundo Templo, que la pedagogía divina que el marco de Perroni permite no produjo, en este caso, revelación, sino que más bien reprodujo error. Que Jesús, cuando dijo que el diablo es homicida desde el principio, estaba diciendo algo que una academia bíblica debidamente informada puede ahora corregir. Para un católico, ese destino no es una frontera de exploración teológica, es una negación de la fe. Pero hay un testigo más allá de las palabras de Cristo que la tesis de Perroni también debe confrontar y que su argumento específicamente intenta utilizar a su favor. El libro de la sabiduría, que ella cita como el texto tardío y helenizado en el que el diablo aparece por primera vez como figura distinta, contiene una frase de claridad cristalina. Por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, no a través de un animal astuto, no a través de un préstamo cultural de la religión persa, por la envidia del diablo. El texto inspirado que ella usa para minimizar la existencia del diablo dentro de la tradición escriturística, en realidad lo nombra como la causa de que la muerte entrara en la experiencia humana. El testigo que convoca para apoyar su argumento testifica contra él. Y luego el Apocalipsis, el último libro de las Escrituras, la palabra final de la revelación divina en el canon cristiano, identifica a la serpiente del Génesis por nombre.
llama al adversario la serpiente antigua, la que se llama Diablo y Satanás, no una identificación posterior impuesta por la cultura helenística, no una lectura patriarcal devuelta de la teología posterior sobre una narrativa animal inocente. La palabra inspirada de Dios, en su último libro, traza una línea explícita entre la serpiente del jardín y el adversario personal de la raza humana. La Biblia se interpreta a sí misma, y su autointerpretación contradice directamente la tesis que apareció en el periódico del Papa. El Catecismo de la Iglesia Católica no requiere ninguna fineza interpretativa en este punto. Enseña con completa claridad que el diablo y otros demonios son ángeles creados buenos por Dios que se volvieron malvados por su propia libre voluntad. Son criaturas personales reales, no metáforas de la debilidad humana, no personificaciones del mal social, no los temores de los nómadas del desierto, vestidos con ropaje sobrenatural por el contacto cultural con religiones extranjeras. Criaturas personales reales, con voluntades reales, que tomaron una decisión real y cuya existencia y actividad la Iglesia siempre ha confesado como parte de la fe entregada a los santos. ¿Cómo aparece una tesis que contradice directamente las palabras de Jesucristo, la autointerpretación de las Escrituras y la enseñanza explícita del Catecismo en el periódico oficial de la Santa Sede? Esa no es una pregunta retórica. Es la pregunta que todo católico que leyó ese suplemento de julio está formulando. Y merece una respuesta que vaya más allá de las decisiones editoriales de un suplemento mensual, porque los fieles que recogen ese periódico no lo están leyendo como una opinión entre muchas. Lo están leyendo como algo que la Iglesia ha permitido que hable en su nombre. El argumento que debe reconocerse, antes que todo lo demás, es este. Perroni no está completamente equivocada sobre el desarrollo histórico del lenguaje bíblico concerniente a Satanás. Está equivocada sobre lo que ese desarrollo significa y hacia dónde lleva, pero la propia observación histórica tiene una base legítima que la honestidad intelectual requiere nombrar. Es cierto que el texto del Génesis no usa la palabra diablo, habla de una serpiente. Es cierto que la figura de Satanás, a través del Antiguo Testamento, se desarrolla con una claridad creciente a medida que la narrativa escriturística avanza, volviéndose más explícita y más plenamente personal a medida que la revelación avanza hacia su consumación en el Nuevo Testamento. Esto es lo que la teología católica siempre ha llamado pedagogía divina, el principio de que Dios revela la verdad progresivamente, según la capacidad del pueblo que la recibe, de modo que lo que es implícito en los textos anteriores se vuelve explícito en los posteriores. Lo que es sombra en el antiguo se convierte en luz en el nuevo. La Iglesia siempre ha sabido esto. Los estudiosos bíblicos siempre han trabajado con este principio. No es una amenaza para la fe, es una descripción de cómo funciona la revelación. La diferencia, y es una diferencia de importancia absoluta, es entre dos conclusiones completamente distintas que pueden extraerse de esa observación histórica. La primera conclusión es esta. En el Génesis, la figura del diablo no es todavía explícita. La realidad completa del adversario personal se volverá más clara a medida que la revelación se desarrolle, alcanzando su expresión más plena en el Nuevo Testamento, donde Cristo mismo lo nombra y se enfrenta a él directamente. Eso es exégesis seria. Ese es el tipo de declaración que un académico bíblico puede hacer y permanecer plenamente dentro de los límites de la fe católica. La segunda conclusión es esta. Porque la figura del diablo no es explícita en el Génesis, y porque su aparición más clara en textos posteriores puede rastrearse hasta el contacto cultural con otras religiones antiguas, no es un ser personal real, sino una invención tardía, un constructo cultural, un desarrollo teológico que no representa la verdad revelada, sino más bien el préstamo religioso de las culturas circundantes. Eso es una negación de la fe. Toma una observación histórica verdadera sobre el desarrollo del lenguaje bíblico y la usa para socavar una verdad que la Iglesia ha definido y confesado a lo largo de 2000 años. El artículo de Perroni se mueve de la primera a la segunda.
Usa la legítima observación académica sobre el desarrollo progresivo de la satanología en el texto bíblico para llegar a la conclusión teológica y legítima de que el adversario no es real. Ese movimiento, de la observación histórica precisa a la conclusión doctrinal falsa, es precisamente lo que hace peligroso el artículo, no la erudición. El destino de la erudición. El Papa Pablo VI entendió lo que estaba en juego en esta pregunta, y lo dijo con una franqueza que vale la pena recordar en su totalidad, porque sus palabras de 1972 llevan un peso que hace particularmente llamativo su contraste con el suplemento de julio del periódico del Papa. Pablo VI dijo que el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. No estaba hablando metafóricamente. No estaba usando a Satanás como símbolo de la corrupción institucional o el fracaso moral dentro de la Iglesia. Estaba hablando de una presencia activa real, un adversario personal que trabaja dentro, así como fuera de la estructura visible de la Iglesia. Un papa que creyera que el diablo era un constructo cultural tardío, absorbido de la religión persa a través del judaísmo helenístico, no habría usado esas palabras de esa manera en ese contexto. Pablo VI confesó lo que la Iglesia siempre ha confesado. El adversario es real, su actividad es real, y su presencia dentro de las instituciones de la Iglesia no es una fantasía paranoica, sino una posibilidad teológica sobria que la tradición siempre ha tomado en serio. Las consecuencias de equivocarse en esta pregunta no se limitan al territorio especializado de la academia bíblica. Se extienden en cascada por toda la estructura de la fe católica, de una manera que hace que la aparición del artículo en el periódico del Papa no sea meramente embarazosa, sino genuinamente dañina para los creyentes ordinarios. Porque las doctrinas de la fe no son proposiciones independientes que pueden ajustarse individualmente sin afectar a las demás. Forman una estructura en la que cada elemento sostiene y requiere a los otros. Retira uno, y el peso completo de la estructura se desplaza de maneras que eventualmente se hacen visibles como colapso. Si el diablo no existe, si la serpiente del Génesis es simplemente un animal astuto y Satanás es una importación cultural que entró en la teología hebrea a través del contacto extranjero, entonces la caída de Adán y Eva no es lo que la Iglesia siempre ha entendido que es. No es un evento real en el que un adversario personal real, con intención malévola real, tentó a los primeros seres humanos a alejarse de la fidelidad a Dios con consecuencias reales para toda la raza humana. Es una historia, un mito quizás, una narrativa que la gente antigua usó para dar sentido a la presencia del sufrimiento y la mortalidad en su experiencia, pero no un relato de algo que realmente ocurrió involucrando personas reales, incluyendo a un adversario real. Y si la caída no es real en ese sentido, entonces el pecado original no es real en ese sentido. Y si el pecado original no es real, entonces la condición de la raza humana que hace necesaria la redención no es real. Y si esa condición no es real, entonces la redención que Cristo llevó a cabo en la cruz está abordando un problema que no existe de la manera en que la Iglesia siempre ha entendido que existe. La cruz se convierte no en la redención objetiva de una raza humana genuinamente caída a través de un acto real de desobediencia alentado por un adversario personal real, sino en un acto simbólico cuyo significado debe reconstruirse desde premisas completamente diferentes. Esta no es una lectura extrema de hacia dónde lleva la tesis de Perroni. Es el destino lógico del argumento que ella hace. Un católico que sigue ese argumento hasta su fin no llega a una versión más sofisticada y matizada de la fe. Llega a una fe diferente, una en la que el adversario es una metáfora, la caída es una historia, el pecado original es una condición psicológica o social más que una herida heredada, y la cruz es un gesto cuya importancia debe reinterpretarse sin referencia a la redención objetiva de una humanidad genuinamente caída. El catecismo no permite esto. Los concilios no permiten esto. Las palabras de Cristo no permiten esto. El testimonio autointerpretativo de las Escrituras
no permite esto. Y sin embargo el artículo apareció en el periódico del Papa. Y los fieles que lo leyeron en ese contexto, que lo vieron en una publicación que asocian con la voz de la Santa Sede, ahora se quedan tratando de dar sentido a la distancia entre lo que ese artículo argumenta y lo que la Iglesia a la que pertenecen siempre ha enseñado. El daño pastoral práctico que esto produce para los creyentes ordinarios no debe subestimarse. Hay católicos que no son académicos bíblicos, que no tienen la formación teológica para identificar el punto preciso en que una observación histórica legítima se desliza hacia un error doctrinal, que leen el periódico del Papa porque confían en que lo que aparece allí fortalecerá en lugar de socavar su fe. Esos católicos leyeron el artículo de Perroni y se enfrentaron a una elección que nunca debieron haber sido llamados a enfrentar. O bien el artículo tiene razón, en cuyo caso algo que les enseñaron como fundamental para la fe es falso, o bien el artículo está equivocado, en cuyo caso el periódico del Papa está publicando contenido que contradice la fe. Ninguna de las dos opciones es cómoda. Ninguna de las dos debería haberse presentado a ellos en las páginas de una publicación que lleva la autoridad institucional que lleva. Hay una frase que se ha atribuido a Baudelaire y que se hizo famosa en una película que no tiene nada que ver con la teología católica, pero que captura la lógica pastoral de por qué importa esta pregunta con una precisión que ninguna cantidad de aparato académico puede mejorar. El mayor truco del diablo es convencer al mundo de que no existe. Un enemigo en el que nadie cree que es real es un enemigo que opera sin resistencia. Un adversario espiritual cuya existencia ha sido explicada como un constructo cultural es un adversario espiritual cuya actividad puede proceder sin las defensas que la tradición siempre ha proporcionado contra él: la oración, los sacramentos, el nombre de Jesús, la armadura de Dios que Pablo describe en los Efesios, con completa confianza en la realidad del enemigo contra el que debe llevarse puesta. Decirles a los fieles que este enemigo no existe no es liberarlos de una superstición, es desarmarlos ante una batalla que es real, les crean o no. Por eso la aparición de esta tesis en el periódico del Papa no es un asunto para el debate entre especialistas en académicos bíblicos. Es un asunto de urgencia pastoral para todo católico que pudiera leerlo y concluir que lo que les enseñaron sobre el diablo, sobre la caída, sobre la necesidad de la redención y el propósito de la cruz, era un mito medieval que la academia moderna ahora ha corregido. No ha sido corregido, ha sido contradicho. Hay una diferencia entre corrección y contradicción. La corrección lleva a una verdad mayor, a una comprensión menor. La contradicción niega lo que la verdad mayor afirma. El artículo de Perroni contradice las palabras de Jesucristo, el testimonio de los evangelios, la autointerpretación de las escrituras, la enseñanza del catecismo y 2000 años de fe católica confesada en concilios, definida en dogmas, vivida en las vidas de los santos que tomaron al adversario en serio porque Cristo lo tomó en serio. Los fieles que quedan sin creer en lo que apareció en el periódico del Papa no son ingenuos ni antiintelectuales, son fieles. Están reconociendo que lo que apareció allí no puede reconciliarse con lo que la Iglesia a la que pertenecen siempre ha enseñado, y tienen razón al reconocerlo. La respuesta apropiada no es actualizar su fe para acomodar el artículo. Es aferrarse a lo que fue transmitido, saber que el enemigo existe porque Cristo lo sabía, usar las armas que la Iglesia proporciona porque son armas reales contra un adversario real, y orar por quienes escribieron y publicaron lo que apareció en ese suplemento de julio. Porque la verdadera noticia, la noticia que ningún suplemento puede contradecir y ninguna tesis puede erosionar, sigue siendo lo que siempre ha sido. Hay un enemigo, hay un Salvador, y el Salvador ya ha ganado. ¿Qué piensas? Deja un comentario abajo. Amén. Dios te bendiga.